Muy buenas noches amigos del Club Cuántico, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Nosotros ya llegando a uno de los últimos programas del año 2016. Marco, ¿cómo estás? Hola Ingrid, aquí estamos en Radio Universitaria para transmitir un nuevo programa de El Club Cuántico. Se ha pasado volando el año. Así es, lamentablemente. ¡Qué susto! Bueno, hoy vamos a conversar sobre un tema un poco distinto a lo que hemos estado abordando en los programas anteriores, y es física y matemáticas. ¿Qué diferencia tienen? ¿Qué tienen en común? ¿Y por qué este vínculo prácticamente desde el inicio de cada una de las ciencias hasta ahora? Cuéntame un poquito, Marco, empecemos de inmediato. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ciencias? Bueno, de hecho son dos ciencias hermanas, pero tienen diferencias significativas. Y depende un poquito de la perspectiva donde se mire. Hay muchos enfoques respecto de lo que es la matemática y la ciencia, y por lo tanto darte una respuesta definitiva de lo que es la ciencia matemática y lo que es la física sería muy complicado. Puedo hacer un esbozo de las distintas aproximaciones que han existido respecto al problema. Mira, yo a pesar de que un poco cansado de hablar de los griegos, lamentablemente tengo que decirlo, la influencia de Aristóteles y de Platón en lo que nosotros entendemos como matemática hoy día ha sido definitiva. Si bien Platón pensaba en realidad que las matemáticas, o la geometría en este caso, eran en realidad cosas en sí, y los números también cosas en sí, etcétera, o sea, cosas del mundo real. Por eso el platonismo, a pesar de que hoy día se le denomina idealismo, era una especie de realismo extremo. O sea, todas las cosas, incluidas las ideas, existían, tenían vida propia. En cambio, en el caso de Aristóteles, la visión es diferente. Aristóteles es uno de los primeros realistas, si uno lo puede llamar realista, y su relación con las matemáticas tiene más que ver con aquella impresión que producen las experiencias que nosotros tenemos directas con objetos del mundo, relacionadas con nuestras propias elaboraciones, de tal manera de poder comprenderlo. Es decir, nosotros hacemos nuestras abstracciones de la realidad, pero las abstracciones las hacemos respecto de objetos existentes. Entonces las matemáticas tienen más que ver con eso, y además introduce un elemento que es importante, que es la lógica. Entonces la matemática y la geometría las va a relacionar con esta lógica, va a ser un poquito hija de la lógica y va a ser uno de los padres del pensamiento analítico futuro. Entonces hay dos diferencias, y estas dos vertientes se van a ir matizando con otras durante el tiempo hasta nuestros días. Entonces hay unas vertientes que dicen que la matemática es más bien relacional, es decir, a través de signos tú tratas de relacionar fenómenos o situaciones del mundo, y en la práctica eso es así, pero no solamente es así. Hay quienes piensan que la matemática es una cuestión constructiva, y esto lo han llevado a su extremo, incluso en áreas como la educación, cosa que espero que hablemos al final del programa. Pero como ves tú, la matemática se ha ido construyendo de a poco, y a pesar de que ha servido para describir, por ejemplo, fenómenos naturales, es una herramienta indispensable de la física, es parte de la física y a veces se confunde un poco con ella, tiene su propia cadencia, tiene sus propios métodos y tiene sus propios objetivos. La física funciona de una manera un poquito diferente, pero te lo puedo ver con ejemplos. Ya uno puede tener, por ejemplo, dos teorías físicas que son opuestas, entre comillas. Teoría física en el sentido de conjetura, claro, cosa que tengo que demostrar experimentalmente u observacionalmente, y sin embargo pueden tener asociados modelos matemáticos absolutamente similares. Entonces, por ejemplo, y creo que lo he mencionado alguna vez, la teoría geocéntrica tolemaica, que en realidad es una teoría que viene de antes, Ptolomeo lo que hace es recopilar toda la información astronómica existente hasta el momento, y transformarla en una, y además definir estas trayectorias del Sol con respecto a la Tierra, o los planetas con respecto a la Tierra, mediante un aparataje matemático que él mismo diseña, que son estas de los círculos, las rectas, que al final terminan llamándose epiciclos, etc. Entonces uno podría ver, esa es una hipótesis, la hipótesis geocéntrica, y la hipótesis actual, ¿no es cierto?, que si uno se para en la Tierra y mira al cielo, ve la trayectoria aparente de las estrellas y del Sol en torno a la Tierra, pero uno ya sabe que es movimiento aparente, movimiento relativo. Entonces, si se hubiesen planteado las dos hipótesis en esa época, la de la Tierra, que en realidad no es el centro del universo, sino que es el Sol, seguramente con los modelos matemáticos que tenemos, a lo más que habríamos podido aspirar es a describir ese movimiento relativo de las estrellas en torno a nuestro planeta, y al Sol como estrella respecto a nuestro planeta. Y por lo tanto habría sido indecidible el problema. O sea, no habríamos sabido por cuál de las dos optar. Se optó por una por razones históricas, incluso religiosas,
no tanto incluida en la obra de Ptolomeo, sino que más bien en obras religiosas posteriores. Ptolomeo es, entre comillas, bastante más cercano a lo que es un científico actual que lo que se piensa. Si uno lee el Almagesto, se reduce bastante a los datos y a la geometría. Y tiene bastante menos indicaciones o señala mucho menos cuestiones filosóficas y cuestiones religiosas. Entonces, ahí tienes dos teorías que podrían tener asimilado el mismo modelo matemático, entre comillas, ¿no es cierto? Y ese modelo matemático podría haber sido eficiente a las dos conjeturas. En física actual hay cosas que son parecidas. Por ejemplo, uno tiene que esperar un tiempo que las cosas se refuten, independiente de tu aparataje matemático. Tu aparataje matemático, en términos de estructura matemática, funciona, tiene sus axiomas, tiene sus métodos, etc. Y a ti te importa que la coherencia sea dentro del mundo matemático. Claro. Pero eso no tiene por qué ser equivalente a las interpretaciones y a las conjeturas físicas. Entonces, por ejemplo, a veces existe la tendencia a pensar que una teoría finalmente es algo que está demostrado. Y un ejemplo claro es el de las simetrías en mecánica cuántica. En los años 30 más o menos, un matemático famoso, no sé si es físico, Wiener en realidad es un matemático, Eugene Wiener introdujo el concepto de simetrías dentro de la mecánica cuántica y habló de tres tipos de simetrías, dos tipos por lo menos, una que se llama la simetría de la carga y la otra es la simetría de la paridad. La simetría de la paridad quiere decir que si yo tengo las leyes físicas y las, entre comillas, las ecuaciones y las reflejo en un espejo, el reflejo en el espejo debiese representar el universo exactamente igual como las anteriores. Esa es una simetría. La simetría de la carga dice que si yo tengo partículas y las cambio por sus antipartículas, y si tengo electrones y las cambio por positrones, no debiese pasar nada y los universos deberían comportarse en la misma forma. Y esto fue una creencia que se mantuvo durante mucho tiempo. Pero esto es una teoría. Y tenía que ver con la belleza de la mecánica cuántica y cómo se había construido la mecánica cuántica. Las simetrías estaban asociadas a grupos de transformaciones, etc. Entonces parecía natural que esto fuese así. Si le estoy dando valor a la matemática per se. Bueno, ellos probaron experimentalmente que en el caso de 3 de las 4 interacciones que existen en la naturaleza, la gravitacional, la electromagnética y la fuerte, esas simetrías se mantenían. Sin embargo, en el año 54, en experimentos asociados a la interacción débil, que tiene que ver con el decaimiento radioactivo, se probó que la paridad no se conservaba. Es decir, esa simetría a ese nivel no existía. Y más adelante se demostró que las simetrías mezcladas, carga y paridad, tampoco se conservaban. Y por lo tanto, eso que pensaban que era una regla sine qua non, una regla universal en nuestro mundo, dejó de ser cierta, y esas simetrías rotas, que no son universales, pero que se rompen en algún aspecto nomás, esos fenómenos pasaron a llamarse fenómenos quirales o chirales. Eso es muy interesante porque tiene que ver precisamente con lo que te estoy diciendo. Las teorías son postulados o son presupuestos o son conjeturas que están siendo permanentemente puestas al escrutinio público y uno tiene que estar midiendo, tiene que estar probando y tiene que ver cuáles son los campos en donde la teoría es válida, es decir, el escenario en donde es válida, porque es probable que si yo corro esos límites, la teoría deje de serlo. Sobre las simetrías, las cargas, la paridad y la carga, ¿no es cierto? Había dos simetrías que al final se rompen en el caso de la interacción Dale, que tiene que ver con el decaimiento radiactivo. Entonces se dieron cuenta de una cosa. Cuando uno tiene, por ejemplo, un electrón, se le asocia un concepto que se llama helicidad. Ya, si el electrón se mueve en una dirección determinada, el electrón además tiene spin que uno relaciona con el giro, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con un vector. Entonces, hay dos signos que va a tener la helicidad, positiva o negativa, dependiendo si el spin proyectado como vector proyectado sobre la dirección de movimiento del electrón están en la misma dirección, y negativo si están en diferente dirección. Entonces esto tiene que ver un poco con la derecha y la izquierda, etc. Y se dieron cuenta que en ese decaimiento radioactivo, en esos procesos que son de interacciones débiles, había una elección de la naturaleza por aquellos electrones que tenían helicidad, si tú quieres llamarla, negativa. Cuando no hay ninguna razón para que eso sucediese. O sea, debería existir la misma probabilidad. Imagínate que el decaimiento radiactivo quiere decir que hay una partícula que se descompone en otra. La naturaleza no tendría por qué elegir un tipo de electrón respecto de otro, con helicidad de un tipo respecto de otro. Sin embargo, eso sucedía. También descubrieron un tiempo después que esa paridad carga, si van juntas, carga-paridad,
esa simetría, tampoco se respetaba. Y por lo tanto, la teoría era válida solamente en ciertos niveles y en otros niveles esa validez desaparecía. ¿Qué tiene que ver esto con la cuestión matemática? La cuestión matemática, la estructura matemática sigue siendo válida. Tú le incorporaste conjeturas físicas, resultó que las conjeturas físicas no eran las adecuadas y por lo tanto tienes que modificar tu teoría o ampliarla. ¿Okay? Entonces no es la teoría matemática la que te está explicando el fenómeno, sino que son tus conjeturas y la validez respecto de esas conjeturas y del experimento y la observación lo que finalmente la valida. O sea, tú la vas cambiando en el tiempo. Hay otra simetría que supone que es la de reversión del tiempo. O sea, uno mira las ecuaciones de evolución en mecánica cuántica, por ejemplo, y si tú reemplazas el parámetro t por menos t, o sea, tiempo negativo, las cosas debiesen ocurrir igual. Pero resulta que la dirección del tiempo es una. Es decir, nos vamos para atrás, ¿no? O sea, ¿qué tendría que ocurrir para que se repitiera un fenómeno, o sea, el que nosotros estemos aquí sentados hablando lo que estamos hablando anteriormente a partir de este minuto hacia adelante? Lo que tendría que ocurrir es que todos los procesos se revirtieran y empezaran a ocurrir al revés. No quiere decir que vamos a volver en el tiempo como una cosa mágica, sino que todos los procesos tendrían que tener un camino retrógrado respecto al que tuvieron al principio. Y eso no ocurre. Entonces la pregunta, ¿realmente tus ecuaciones representan, en tanto ecuaciones y en tanto aparataje matemático, la realidad completamente? Y eso es una advertencia en el sentido de que seguramente las ecuaciones que nosotros poseemos representan algo, obviamente porque son relacionales y por lo tanto yo puedo describir un objeto, o sea, el comportamiento dinámico de un objeto que parte en un tiempo t, en un tiempo t2, t2 mayor que t1, y sin embargo no puedo deducir de las mismas ecuaciones de que puedo hacer el camino inverso. Entonces hay algo que falta en mi ecuación, hay algo que falta en mi matemática que no permite que eso suceda. Hay muchas estructuras en física, hay muchos elementos que matemáticamente tampoco quedan bien definidos. Por ejemplo, hay un concepto que es la integral de Feynman, que ha producido notables resultados en física por predicción, pero que matemáticamente tiene sentido solamente en casos muy especiales. Y sin embargo, si uno hace la extensión y hace ciertas aproximaciones, los resultados que se obtienen desde el punto de vista experimental, incluso si uno quiere hacer observaciones en comportamiento del sistema de partículas, etc., resulta bastante bien. Entonces la pregunta es, ¿se trata de un problema de las matemáticas? O sea, ¿las matemáticas que estamos usando no son las adecuadas? ¿O sencillamente la naturaleza nos está ocultando algo o estamos haciendo algo erróneamente? Entonces, por eso te digo, esta relación matemática-física es una relación complicada. Las matemáticas son una ciencia que tiene su propio rigor, su propia estructura y su propia manera de construirse, y la física también tiene su manera de construirse a partir de esas conjeturas. Pero son eventualmente diferentes, no son exactamente la misma cosa a pesar de que se hermanan. ¿Es posible trabajar en física dejando completamente de lado las matemáticas? No, difícil, no, imposible. No, imposible. Uno de los grandes logros de la física es precisamente esta comunión con las matemáticas. Solamente que la comunión con las matemáticas tiene sus límites, es decir, no todo lo que inventamos los matemáticos tiene por qué tener correlato físico. Claro. Tú puedes crear una estructura muy bella que pretenda describir algo, y cuando haces los experimentos, tratas de ver si eso es correcto, resulte falsa. El ejemplo que te acabo de dar es ese, digamos. O sea, la conjetura esta de la simetría, y que eran una cuestión universal, se mantuvo durante muchos años. Imagínate, fue postulada en los años 30 y recién en el año 50 y tanto demostraron, después de muchos experimentos, que esto no se cumplía. Y en un caso muy específico. O sea, alguien puede decir, no, pero es que es algo pequeño lo que viola esto. Sí, pero lo viola. Y si tú me preguntas el punto matemático, entonces yo tendría que decir, bueno, es que no es cierta entonces. Es cierta solamente bajo estas restricciones, ¿no? Esa es la visión del matemático. La visión del físico es un poco más amigable, ¿no? Si nos restringimos aquí no resulta, pero el resto resulta. Es una buena manera de decirlo también. Si con estas restricciones resulta y con estas otras no. Entonces hay que ver qué es lo que falla y qué es lo que hay que complementar y qué es lo que hay que cambiar. ¿Y la matemática puede trabajar sin la física? No, la matemática trabaja sin la física. La matemática no solamente es matemática para otras ciencias. La matemática es una ciencia per se para sí misma y tiene sus propias estructuras. Hay quienes dicen que es un proceso constructivo. Aceptemos que eso es cierto y en algún sentido lo tiene que ser, pero es una construcción
que no es ajena a la relación con el mundo. Es decir, tiene que haber razones biológicas por las cuales nosotros somos capaces de desarrollar ese producto. Es una manera de ver el mundo, de representarlo a través de signos, etcétera, que además representa el acoplamiento con la realidad que nos es externa. Y por lo tanto, seguramente tendrá que ver con la presión selectiva, etcétera. Es decir, nosotros funcionamos acorde con lo que es nuestro universo porque somos parte de él. Eso es normal y parece razonable. Pero después de que tú creas las herramientas matemáticas, tú pones ciertas reglas, toman vida propia. Es decir, de ahí para adelante, con esas reglas que tú creaste y que funcionan seguramente en algún sentido, tú después tienes que empezar, basado en esas reglas, a seguir escudriñando lo que creaste. Si lo que creaste casi adquiere vida propia. O sea, tú puedes definir una cosa y terminar en algo impresionante desde el punto de vista de las matemáticas. Marco, vayamos un poco ahora al tema de la enseñanza de estas dos ciencias. ¿Cómo crees tú que debería ser el ideal de enseñarle principalmente a los niños a aprender estas ciencias y a relacionarse con ellas? Ay, qué pregunta más difícil, aunque tenga que decirlo así. Yo te diría qué es lo que no hay que hacer, más que qué es lo que hay que hacer. ¿No? Porque hoy día existe una tendencia a pensar, y yo creo que son más bien las corrientes constructivistas que suponen que el conocimiento, en el caso de las matemáticas, es un conocimiento que se construye en el hacer matemáticas. O sea, el que hace matemáticas, para mí como matemático es mucho más fácil entender cómo percibir las matemáticas que seguramente para una persona común que no está dentro de este ámbito. Y eso es una cosa que siempre criticamos, ¿no es cierto? Cuando alguien dice, oye, no, si las cosas hay que hacerlas así, y uno termina diciendo, mira, yo soy matemático y me parece que lo que debe hacerse es esto. Pero es una percepción personal. Es cierto que cada uno construye su aproximación a las matemáticas dependiendo mucho de sus propias características. Eso es verdad. No todos accedemos al mundo de las matemáticas igual, ni siquiera demostramos igual. Cada uno tiene su estilo. Claro. Pero esa es una cuestión profesional, es decir, eso se desarrolla después de mucho tiempo. O sea, esa libertad y que tú te des cuenta de eso es un proceso largo y que además tiene que ser continuo. Si tú quieres imponer eso en la educación básica y en la educación media, yo lo hallo bastante peligroso. Tiene que ver con otras cosas, incluidas cuestiones biológicas. Yo tengo la sensación de que ha habido una especie de execración de otras aproximaciones a la realidad, ¿no es cierto? Hay matemáticos que se han definido formalistas, que tienen que ver más con esta construcción axiomática de las matemáticas, los logicistas, ¿no es cierto?, que creen que la lógica predomina sobre las matemáticas, etc. Las matemáticas tienen un desarrollo en el ámbito profesional para los matemáticos que no ha sido nunca muy bien visualizado, pero que ha implicado grandes luchas. Por ejemplo, el paso de la geometría euclidiana a las geometrías no euclidianas fue difícil. O sea, hubo oposición de muchos matemáticos respecto de estas nuevas geometrías. Como todas las cosas en el mundo del conocimiento. Pero querer imponer a los niños una estructura de pensamiento que ya es bastante más avanzada desde el punto de vista del conocimiento y el desarrollo de una disciplina, desde niños, desde pequeños, me parece errado. Yo creo que lo que se debe hacer es una combinación de varias aproximaciones, ya sea la formalista, ya sea la logicista, etc. No esta especie de cierre en donde tenemos que estructurar un método que yo creo que nadie entiende finalmente, ni nadie conoce, porque esto de que construyan su propio conocimiento desde el hacer, suena muy bien en las palabras, pero en la práctica si se trata de cuestiones individuales, es una cuestión muy difícil de plasmar. Tomando en cuenta primero que hay un profesor que tiene que entender lo que se le está explicando, que tiene que relacionarle con otro que puede tener una reacción o una percepción de las matemáticas absolutamente diferente. Si tiene 40 alumnos, 40 absolutamente diferentes respecto de cómo se puede entender la matemática, y él mismo no entiende o no tiene esa reflexión propia, va a ser muy difícil que se construya algo. Yo creo que un grado de formalismo, un grado de las otras percepciones de la matemática son absolutamente necesarias. Matemáticas intuitivas, matemáticas con lógica, etc. Yo creo que es un cúmulo de cosas. No creo en los fenómenos únicos. Es decir, que uno pueda decir tajantemente, mira, esto se produce así. Es que en ciencia no es así, ni en matemáticas tampoco. Tú puedes llegar por distintos caminos a un mismo resultado. Y dos personas pueden demostrar una misma cosa de distintas maneras. Por lo tanto, primero hay que aprender ciertas reglas básicas.
Y yo creo que, como todas las cosas, si tú le pides a una persona que va a ir a la guerra que aprenda solo a defenderse, o le das reglas muy generales, lo más probable es que termine muerto a las 2 horas. Esa es la verdad. Cuando se adquiere experticia, se adquiere habilidades en una disciplina, entonces uno tiene ciertos grados de libertad para empezar a desarrollar ese proceso creativo. Pero cuando eso no sucede, es muy difícil que o el soldado o el niño que está recién aprendiendo pueda estructurar su mundo matemático o su mundo defensivo como corresponde. Entonces, me parece que esta tendencia que existe hoy día a tratar de llevar la educación solamente en un sentido, y seguramente porque en otras épocas también se llevó solamente en un sentido, es una mala práctica, finalmente. Entonces, que te digan, mira, es que no es que esto tiene que ser así, así y así, yo creo que es un error. Lo que hay que aumentar es la cultura de los profesores respecto de las matemáticas, es decir, que existen muchas opciones, es la cultura de los alumnos respecto de las matemáticas, explicarles con ejemplos muy sencillos que esas opciones están vigentes, que las escojan, pero siempre dando una dirección, no dejándolos solos. Eso va a lograr muchos más efectos positivos para el aprendizaje de la matemática que los que se están logrando ahora. Muy bien, Marco, ya para ir cerrando el programa, porque estamos llegando al final, me gustaría consultarte también el tema de la educación, pero ya a nivel de educación superior. Estamos llegando a fin de año y los estudiantes están rindiendo sus pruebas para pensar en el ingreso a la educación superior. ¿Qué le dirías tú a estos alumnos que les gusta la física y las matemáticas, pero no saben por cuál carrera decidirse? ¿Qué tienen que tener presente para definir cuál es la mejor opción para ellos? Ya, pero yo ahí tendría que darles una opinión personal. Ya, Claro. no, mi opinión personal es que para ser un buen físico hay que ser un buen matemático. De todas maneras, es decir, tiene que gustarle las dos cosas. Si bien son diferentes, insisto, como lo que estuvimos conversando al principio, son dos ciencias hermanas, o sea, van de la mano. La física sin la matemática no es física, ¿no? Necesita esa estructura de pensamiento y necesita a la matemática como herramienta, igual que la ingeniería, etc. No todas las ciencias requieren o recurren tanto a esta ciencia como la física, pero son dos ciencias hermanas. La física matemática, por ejemplo, se ocupa de los modelos que los físicos desarrollan y darles una rigurosidad matemática. Así que están borderline entre la física y la matemática. Esa es una ciencia, si tú quieres llamarla, que está en el límite entre estas dos disciplinas. Pero las dos se nutren, evidentemente. Si a mí me preguntan, yo preferiría que los alumnos tuvieran física y matemática. Si a alguien le gusta absolutamente la física, también es un camino viable, pero son dos disciplinas, dos ciencias maravillosas que vale la pena estudiar. Además, hacen de la vida una aventura permanente. Muy bien, entonces llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que todos los programas están disponibles en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/elclubcuántico. Si se quedó con alguna duda, si quiere repetir algún programa, si quiere tener más información, ahí lo puede encontrar. Los invitamos en 15 días más a un nuevo programa de El Club Cuántico. Muy buenas noches.